vehículos de comunicación, la era digital particularmente, pero no solo, hacen, digamos, qué función tienen, qué rol tienen para la construcción de la opinión pública y de la hegemonía. Como siempre, vamos a ver que los conceptos están históricamente situados, ¿no? Y así como vimos de estructura que había distintas concepciones, vamos a ver que el concepto de hegemonía y de opinión pública pasa un poco lo mismo. Una cosa que es importante tener en cuenta es que vamos a reflexionar, vamos a debatir y tienen que ustedes entender que acá, entender que acá, y sobre todo más que el concepto de cultura, que nosotros sí desde la cátedra proponemos una forma de entender la cultura y nos alejamos de otra, ¿sí? Con estos conceptos, lo que proponemos es debatir, reflexionar. Y sobre todo que ustedes tengan en cuenta sus entornos, sus experiencias, para poder reflexionar sobre qué es la opinión pública, si existe o no, ya vamos a ver estas tres perspectivas, ¿no? Y lo mismo con la cuestión de la hegemonía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hegemonía? ¿Sí? Lo que quiero decir es que acá la cátedra no les dice, bueno, no, como sí, con cultura, bueno, no. La mirada elitista de cultura nosotros no la sostenemos, no vamos a entender la cultura desde ese punto de vista. Vamos a entender la cultura desde un punto de vista más cercano a la idea de configuraciones culturales, ¿sí? O a la idea de Williams, nos acercamos un poco más a eso. Podemos tener, yo tengo mi particular posición teórica y analítica respecto de estos temas, pero es como más discutible, digamos, no sé si me explico. Estoy enredando. Vamos a empezar por opinión pública. Con este concepto, podría haber empezado por hegemonía también, pero me parece que con el concepto de opinión pública podemos retomar y recordar un poco lo que trabajaron en Historia de la Comunicación. ¿Se acuerdan de algo de lo que vimos en Historia de la Comunicación sobre la opinión pública o no se acuerdan de nada? A ver, allá dice que sí. ¿Qué te acuerdas? Me acuerdo del método de la opinión pública digital. De cómo se iba cambiando, transformando, que tuvieran muchas voces, como que sea más consciente de la opinión de la masa. Bueno, vamos a repensar esta idea. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Cuándo fue la primera vez que mencionamos opinión pública? Dijimos que nacía incipientemente. ¿Qué texto? De tres textos, pero vimos este concepto. Lo mencionamos y le dijimos a la cuenta. Lo vamos a trabajar en profundidad en cultura. ¿No se acuerdan? Bien, prensa, Chantier, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de cómo la prensa permite que los textos que empiezan a, entre comillas, democratizarse, es decir, ya no están solamente la difusión y la circulación de textos manuscritos que eran accesibles solo a unos pocos, ¿sí? Sino que empieza a difundirse por otras, no solamente más, sino en otras clases sociales, digamos, en otros círculos sociales. Y que lo que empieza a ver es, a través de distintas prácticas de lectura, ¿se acuerdan de Chartier que hablaba de las distintas prácticas de lectura? Nos habla de la práctica de lectura de las élites, por ejemplo, de las burguesías, que se recluían en sus palacetes, ¿no? Y leían en voz alta un texto
que podía ser de un filósofo, y debatían, y empieza a debatirse eso que antes solo era incumbencia, dice Chartier, del príncipe, es decir, del monarca, de quien detentaba el poder. Entonces empieza una incipiente, dice Chartier, opinión pública, es decir, la sociedad civil debatiendo, ¿sí?, sobre eso que es la cosa pública. ¿Sí? Cuestión de los cafés, ¿sí? Los cafés, esto comienza siglo XVII, XVIII, ¿no? Y aquí tenemos a este autor, Habermas, ¿no?, que va a hablar justamente de que esta opinión pública se va apareciendo en el siglo XVII, XVIII, y la concibe como un nexo entre la sociedad civil y el Estado, ¿sí?, que se va generando en el espacio público, que puede ser el café, y va a ser la prensa. Acá otro tema que trabajamos en Historia de la Comunicación y del que también hicimos, digamos, apelamos a este concepto de opinión pública. ¿Recuerdan el texto de Ramos que vieron en las prácticas sobre la prensa argentina, la historia de la prensa argentina? Y se acuerdan que Ramos le hacía una crítica a Habermas. ¿Se acuerdan de eso? Es algo que dice como al pasado, ¿no? ¿Cuál es la crítica que le hace Ramos a Habermas? Que justamente Habermas plantea esta opinión pública como el uso público de la razón, en donde lo que se busca es el interés, el bien común. Se debate la cosa pública en función de llegar a un entendimiento que beneficia a todos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, la prensa, Habermas la ve como la caja de resonancia de esta opinión pública, de estos debates. Es como el espacio público, un espacio público más donde se da estos debates que generan la opinión pública, pero que lo plantea como un espacio democrático, igualador, ¿sí?, en el que se llega a consensos, es decir, se debate y se llega a consensos entre iguales, y por lo tanto dice, esto así funciona durante un corto tiempo. Porque muy rápidamente, ya en el siglo XIX, lo que empieza a suceder es que intereses particulares, económicos, comerciales, sindicales, empiezan a cooptar ese espacio público y ya el interés no es común, es del sector. ¿Sí? Entonces ve como que esta opinión pública ya no va a ser una opinión, ya está contaminada de alguna manera porque no hay un interés común. No es el uso de la razón en un debate al que se llega a un consenso para el bien común. Y Ramos, como Bourdieu y como Lafleur le plantean democráticos, ¿quiénes pedían la posibilidad de hacer escuchar su voz y de debatir? Todos. Entonces, desde el Vamos, ya esta posición de Habermas que puede explicar qué funciones diferentes tenía la prensa, ¿no?, y qué características tenía la opinión pública y la prensa en un determinado momento histórico,
Pero lo que no podemos decir es que efectivamente era un espacio democrático en donde se debatía y se llegaba a conocer. Y ahí Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés, plantea que en realidad la opinión pública no existe. Que eso que nosotros llamamos opinión pública en realidad es una falacia que se cree que es de una gran mayoría, pero que en realidad responde a los intereses de los poderes dominantes. Y plantea en realidad no son más que las encuestas que se plantean como que dan la opinión pública, ¿no? Están dirigidas, direccionadas para que las respuestas sean de una determinada manera, ¿no? Y son un instrumento de la acción política y a cuenta de la dominación. Y vamos a ver, en un momento vamos a profundizar un poquito más, la tercera perspectiva es la de Ernesto Lafleur, que van a decir, bueno, lo que dice Bourdieu en parte tiene razón, es verdad que acá no hay un espacio sin conflicto en donde se debate democráticamente y se llega a un consenso en pos del bien común, ¿no? Pero tampoco es que todo es manejado por intereses particulares. Y la opinión pública no existe, ¿no? Va a recuperar la potencialidad de este concepto, ¿no? Y de la opinión pública como un campo discursivo y un escenario de batalla entre diferentes fuerzas. ¿Sí? Generalmente hay alguna de las fuerzas que logra, y por eso vamos a también relacionar este concepto con el de hegemonía, como hacer más difundida, más válida una propuesta y sedimentar esa propuesta y que forme parte de eso que nosotros llamábamos la vez pasada los sentidos comunes y que cuestionábamos, ¿se acuerdan? Entonces, ahí Lafleur va a hablar de la opinión pública como un espacio de antagonismo y que el antagonismo es constitutivo de la opinión pública. ¿Sí? De un orden sedimentado de fuerzas, ahí esta idea, ¿no?, de lo sedimentado que la escuchamos también mencionar en Grimson, ¿no? Y un espacio donde la igualdad no es tal, pero que sí permite la intromisión, ¿no?, la presencia de alguna manera de voces subalternas, de voces alternativas, de miradas, veremos, contradictorias. Bueno, un poco me fui adelantando, ¿no? Pero a ver más lo que plantea es que la esfera pública burguesa del siglo XVII y XVIII representaba este ideal democrático, ¿no es cierto? Un espacio igualitario, incluyente, donde la prensa actuaba como una controladora del poder. La prensa, como el espacio público, controlaba el poder. Y esta es una idea que, fíjense que él la plantea como que aparece en el siglo XVII y XVIII, ¿no? La prensa va denunciando las irregularidades del poder, por ejemplo, y que sigue vigente en algún punto hasta que la prensa, como la entendíamos, entra en crisis, ¿no? De hecho, se hablaba de la prensa, alguna vez escucharon hablar de la prensa como cuarto poder. ¿Por qué se da el cuarto poder? ¿A qué se hace referencia? Ajá, a ver. ¿Qué más? Sí. Es un equilibrio entre las distintas divisiones de poder. Exacto, y controla. Tenemos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, la prensa como un espacio que controla, ¿sí?, los otros. Que da cuenta de, pues podemos en la vida cotidiana ver cómo esto
funciona, no funciona, ¿no? Pero en algún momento y en un montón de situaciones efectivamente la prensa logró denunciar, ¿no?, situaciones de irregularidad. Y si pensamos en la historia argentina, en la historia reciente, en lo que pasó, viene pasando, vemos cómo, llamémoslo aparato preelección, ¿no?, el carpetazo, lo que fuera, la prensa de alguna manera, ¿sí?, denuncia irregularidades, ¿no?, y muchas veces puede llegar a incidir, por ejemplo, en los resultados electorales. No lo digo solamente en este caso, que es multicausa. Todo siempre es multicausa, ¿no? No es que porque salieron los audios de Español o pierden las elecciones, no es que pierden, sino que se hace tanta diferencia de puntos. Hay un montón de otros factores que probablemente entraron en juego, ¿no?, y se va a empezar a usar. Habermas plantea entonces que en el siglo XIX hay una decadencia progresiva de esta esfera pública porque se politiza con la emergencia del movimiento obrero y la función de tareas sociales por parte del Estado, y se van dibujando entonces los límites entre esta opinión pública, este espacio público y los intereses. Es como que ahí los intereses particulares van a primar por sobre el interés general. Él lo llama esto una etapa de feudalización, justamente porque cada sindicato, el movimiento obrero, ¿no?, cada uno va a tratar de abogar por sus propios intereses, ¿no? Y la prensa se va a convertir en un instrumento al servicio de grupos de interés, que pueden ser económicos, pueden ser políticos, moldeando la opinión pública, y ahí se relaciona con lo que plantea Bourdieu, ¿no?, con encuestas primarias. Entonces la transformación de esta que se produce en el siglo XIX va a ser para Habermas una desviación de la función original y democrática. Si volvemos al cuestionamiento, ¿era democrática? ¿Quiénes podían hablar? ¿Quiénes podían intervenir? ¿Qué voces se escuchaban? Sí, probablemente la de la burguesía, no la del movimiento. ¿Se entiende esto? Bueno, otros campesinos que decimos en el siglo XVII. Bourdieu, entonces, en el otro polo, en la antípoda del pensamiento de Habermas, no solamente critica, vamos a decir así, no solamente critica, ¿no?, sino que la posición de Habermas, sino lo que dice es la opinión pública en realidad es una construcción artificial que va a servir siempre a los intereses de los dominantes. No existe la opinión pública. Lo que nosotros entendemos, o lo que usualmente se entiende cuando se dice opinión pública, en realidad es un discurso impuesto desde algún lugar a través de ciertos mecanismos que van a responder a los intereses de los poderes dominantes, ¿no?, cuya verdad se va a presentar como la verdad de todos. Y acá está relacionado esta idea con la hegemonía. Bueno, acá nuevamente esta idea que les comentaba, que las encuestas, ¿no?, que es lo que daría la opinión pública, ¿no?, develaría la opinión pública, en realidad son direccionadas, son un instrumento de acción política que genera la ilusión de una opinión unánime para legitimar algunas políticas. ¿Alguna vez nos han encuestado? Por ejemplo, las encuestas telefónicas, lo llaman y ¿te queremos hacer alguna vez? ¿Alguna vez respondieron? ¿Cuál fue la experiencia frente a eso? ¿Por qué?
experiencia? A mí creo que hace un año trabajó en ese partido votado porque eran preguntas muy dirigidas, sí o no, pero estaban llevados a contestar. Claro. El tema es que estas encuestas, que son cuantitativas, dan opciones muy limitadas, que no permiten a uno desarrollar las objeciones que pueda tener más allá del apoyo. Entonces, no sé, ¿te parece el gobierno de Milei bueno o malo? A los sumo dirán bueno, o satisfactorio, poco satisfactorio, muy poco satisfactorio, ¿no? Y en realidad uno por ahí, bueno, me cuesta, pero vamos a suponer que encuesta sobre, vayamos unos años atrás, Alberto Fernández. Y bueno, si yo decía que no me estaba gustando, entonces me iban a catalogar como que estaba en la otra vereda, que lo ponía a votar a Milei, pero en realidad, no sé si se entiende. A eso apunta a que son dirigidas, uno no puede manifestar efectivamente lo que piensa o lo que siente, que es mucho más complejo que un sí, un no, me gusta, no me gusta. ¿Sí? Entonces, generan, y fíjense qué es lo que ha pasado, si tenemos en cuenta las encuestas, los encuestadores, qué es lo que ha pasado con las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Han mirado algo sobre eso? ¿Sí? Uno. ¿Quieren? Nada. Levanten la mano. No van a levantar porque les va a dar vergüenza. ¿Quién sabe? Levanten la mano. Vamos a hacer así. Háganse cargo. Bueno, ustedes vieron que ninguna de las encuestas se acercó al resultado. ¿Sí? Entonces ahí se está viendo cómo en realidad podíamos, si veíamos solo las encuestas, pensar que la opinión pública era de determinada manera y de pronto... Sí. Leí un artículo que decía que las encuestas en la actualidad no sirven para nada. Ponían, por ejemplo, las últimas elecciones presidenciales, que antes de la primera vuelta lo ponían a la derecha como ganador, claro, y no ni siquiera pasaba eso. Entonces ahora en ese mismo tiempo para decir que justamente la mayoría está dirigida, son muy sectorizadas, solo en capital federal, y se llevan de resultados que terminan comiendo las agencias que los hacen las encuestas. Bien. Sí, hay muchos, ¿no es cierto? Y de hecho van a distintas organizaciones que hacen encuestas, y hay de distintos tipos, hay algunas más cualitativas que dan, digamos, un poco más de datos sobre el humor social, por llamarlo de alguna manera, pero claramente, ¿no? Si pensamos, Bourdieu decía que a la fiesta con esta encuesta, digamos, para decir, mira. Bueno, entonces, para Bourdieu, la opinión pública es un sistema de fuerzas, digamos, un artefacto que disimula un sistema de fuerzas y de tensiones donde las relaciones entre las opiniones son conflictos de fuerza entre grupos. Vamos a acordarnos de esta posición, ¿no? De esta idea de que es algo impuesto, digamos, por un sector para después pensar también el concepto de género. Lacan ofrece una perspectiva que es crítica de la posición de Habermas, pero sí retoma algunas ideas habermasianas y es crítica de la posición de Bourdieu, pero sí recupera algunas de las posiciones que tiene Bourdieu, algunas de las ideas y propuestas que tiene Bourdieu. ¿Por qué? Porque le critica la neutralidad, esta idea de que acá hay como, entre comillas, objetividad, ¿no? En la opinión pública, porque surge de un consenso, ¿no? Y de un debate entre iguales e inclusivos, y recupera el potencial transformador de la opinión pública como espacio de lucha hegemónica. ¿Sí? Entonces, es verdad que no es neutral ni democrática totalmente, pero sí es un espacio de lucha. No es que no existe. Pero como es un espacio de lucha,
¿no? Está en permanente tensión, ¿no? Es un campo discursivo, ¿no? Un escenario donde hay diferentes fuerzas que van a luchar por legitimar valores. Constitutivamente presenta antagonismos, ¿no? Y él va a descreer del consenso plano-nacional. No se llega a un consenso, ¿no? Y podríamos agregar, como no llegamos a consenso, vamos a llegar. No necesariamente en el debate, el resultado del debate va a ser bueno. Entonces propongamos una propuesta que incluya ambas partes. ¿Sí? El resultado del debate puede ser que yo siga pensando como pienso, el otro piensa como piensa. Igual, ahí están los sistemas para dirimir cómo salimos de los conflictos, si se quiere, ¿no? Ahora bien, a pesar de que permanentemente se está debatiendo, ¿no? Y de que no está basado en principios universales y acabados de un día para el otro, lo mismo, hay un orden sedimentado. Y podemos relacionar esto con el concepto de configuraciones culturales, ¿no es cierto? Hay sentidos comunes compartidos, hay mucha diferencia, pero también hay elementos compartidos que nos permiten básicamente el debate, ¿sí? Y esas cuestiones sedimentadas tienen que ver con la historicidad, con el poder, ¿no? Aunque no necesariamente va a ser absolutamente democrática, sí hay un espacio, sobre todo en contextos en donde las clases populares, las clases subalternas tienen la posibilidad de intervenir y de hacer escuchar su voz, ¿no? Espacio para que se sometan otras posiciones al debate público. ¿Sí? Entonces, para la CLO no existe una instancia no política que sí existía para Habermas de la opinión pública. Porque para la CLO lo político es como ontológico de lo social, es constitutivo de lo social. Y no estamos hablando de lo político partidario, ¿no? Bueno. Y entonces, acá vamos a establecer la relación con el concepto de hegemonía, que está íntimamente ligado. No son lo mismo, pero a veces es como que se confunde. ¿Qué es hegemonía? Es que es una palabra que también, a ver, ¿con qué término pueden relacionar el concepto de hegemonía? ¿Lo han escuchado? Quiero que hablen, chicos. Aunque no digan las cosas más inteligentes, no me importa, yo tampoco digo las cosas más inteligentes. Necesito que hablen, que interactuemos un poco. A ver, sí. ¿Cómo? Con la imposición de un discurso. Imposición de un discurso. Vamos a ir tomando nota. Imposición de un discurso. ¿Qué más? ¿Cómo? Ajá. Bueno, vamos a ver esta cuestión. Ella me gustó este ejemplo, me hace entender a qué están apuntando, ¿no? Ella es re hegemónica. Sí. Está establecido como correcto. A ver, entonces lo que está establecido como correcto, algo impuesto, algo como una belleza hegemónica, ella es hegemónica, ¿no? Como algo positivo. ¿Algo más? Una relación con poder. Ajá, bien, poder. Bien. Sí. Podría ser la relación entre el dominante y los
Bien, relación, poder, relación entre un dominante y un dominado. Bueno, la cuestión del poder el concepto de poder es un concepto que, como todos sepan, también ha sido utilizado de distintas maneras, ¿no? Y tiene muchas acepciones, ¿no? Como potencialidad, yo puedo hacer tal cosa, o como esto, como la posibilidad de que otro haga, que alguien haga algo, ¿no? Tiene poder sobre el otro. Veamos entonces qué dicen los teóricos sobre este concepto. Y hay algo que, no sé si para ustedes, pero ¿han escuchado la lucha cultural, la batalla cultural? Bueno, acá también hay otro concepto. Batalla cultural, ¿qué quiere decir? ¿A qué hacen referencia cuando desde la libertad avanza o las fuerzas del cielo nos dicen hay que dar la batalla cultural? Ajá. Maquinarlo, trabajo. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué cosa? Imponer tu propia cultura. Bueno, vamos a ver qué particularidad da académicamente, o sea, vamos a diferenciar el uso que se puede dar del término en una charla de café y el uso que podemos darle en el ámbito de la academia, ¿sí? Al término hegemonía. Que en los medios, en la charla de café, se mezclan todas estas concepciones, vamos, igual que con cultura, ¿no? Subyacen una manera de entender el concepto sobre otra. Técnicamente y a grandes rasgos, la situación de hegemonía se refiere a valga la redundancia, a una situación en la que un grupo social logra universalizar, por ahí hablaban de imponer, pero ya vamos a ver por qué no hablamos de imponer, sus intereses, sus valores, su visión del mundo, haciendo que esa perspectiva sea percibida como la correcta, la válida, la única posible por el resto, por el conjunto de la sociedad, independientemente si a un sector esa perspectiva o esa visión del mundo lo perjudica de alguna manera. ¿Sí? Vamos a tomar tres autores acá: Antonio Gramsci, Ernesto Laclau y Fernando Rosso. Antonio Gramsci, que es como el teórico que de alguna manera, porque el concepto de hegemonía tiene, así como el de cultura, su etimología y su historia, ¿no es cierto? Y originalmente viene del griego egestein, que significa ser, conducir, ser guía, o del verbo también hegemonero, que significa guiar, preceder. Entonces, y es un término usado en el marco del ejército, significa la guiar, ¿no? Conducir al ejército, a la infantería, por ponerlo en lugar, ¿no? Y dentro de el concepto podemos hablar de dos grandes maneras de entenderlo, ¿no? Como un dominio, allá estaba, ¿no es cierto?, esa cosa con un carácter coercitivo, es decir, yo obligo al otro con la fuerza que tengo. El Estado tiene, el ejército, la policía sí. Ahí está. Y esa es la otra, ¿no?, posición que tiene que ver con la capacidad de direccionar intelectual y moralmente y culturalmente, ¿sí?, que tiene una clase sobre otra, una clase que está dominante. Y que eso no se hace necesariamente a través de la coerción. Vamos a ver cómo lo que sucede es que cuando una clase logra imponer su perspectiva del mundo, no a través de la coerción, sí se erige en dirigente, ¿no? Toma el poder del Estado, y ahí sí tiene mecanismos coercitivos para sostener también esa mirada. ¿Sí? Pero en realidad
Cuando Gramsci empieza a hablar de hegemonía, se va a alejar un poco de esta idea de la coerción. ¿Sí? Va a decir, la hegemonía tiene que ver con otras cuestiones relacionadas con lo cultural, ¿no? Con lo moral, con lo intelectual, que permite que una perspectiva, digamos, sea considerada la correcta, la posible, la única posible, incluso cuando no me beneficia. ¿Sí? Les decía, una clase dominante se convierte en dirigente permeando el sentido común, naturalizando su situación privilegiada. Por ejemplo, ¿alguna vez escucharon decir de los pobres será el reino de los cielos? Bueno, esa es una idea que es religiosa, o sea que viene, ¿no?, instituida por la iglesia, pero le sirve a las clases dominantes para decir que cada uno se quede donde está. ¿Bien? ¿No? Que no necesariamente es el pobre porque quiere, sino que el pobre es feliz en otras circunstancias. Es divino, pero solo es ese pobre. Por ejemplo. Eso es una idea que se vuelve, que la adoptan los pobres, ¿no? Y es paralizadora. Yo no transformo mi situación vital ni lucho por mejorar esta situación porque yo sé que en algún momento voy a ser recompensado. ¿Le conviene al pobre no mejorar su situación? Claramente no. Pero incorporado como propia, ¿no?, un valor, ¿sí?, que no le es propio, digamos, que no lo beneficia, pero que sí beneficia a otros sectores. ¿Se entiende? Bueno. Por ejemplo, la perdida de bien, que se Bueno, vamos a ver, me voy a adelantar un poquito, cuando Ernesto Laclau propone el concepto de significante vacío y podríamos pensar también en lo que propone en términos de la opinión pública, la hegemonía, ¿no? Son significantes vacíos que se van a ir como llenando en función de momentos históricos, pero también en un mismo momento sincrónicamente va a haber distintos sectores de interés que van a completar, van a ponerle sentido a ese significante, ¿no? Van a ponerle significado a ese significante en función de sus propias perspectivas. ¿Saben de qué estoy hablando cuando hablo de significado-significante? ¿Todos? Lo han visto en lengua y comunicación, ¿no es cierto? Saussure, significado-significante. Bueno. Entonces, para Ernesto Laclau, la hegemonía va a ser una articulación contingente donde una fuerza social particular asume la representación de una totalidad inconmensurable con ella. Es decir, hay una fuerza que va a tener esta cuestión de la dirección intelectual, moral, pero eso no es de una vez y para siempre, y no es homogéneo, no está exento de conflicto. Para Laclau, la hegemonía es un espacio de conflicto permanente, que todo el tiempo se tiene que estar redefiniendo y luchando. ¿No? Luchando por tratar de alguna manera, proponer una perspectiva, una dirección intelectual. ¿No? Y después vamos a trabajar con esta idea de Fernando Rosso, que habla pensando en la Argentina, ¿sí?, pre-Milei, porque él escribe antes del fenómeno Milei, en una hegemonía imposible. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué habla de eso, ¿no? La persistencia de una crisis por la irresolución de conflictos entre fuerzas sociales y políticas. Es decir, no podemos, efectivamente, no hay un sector que logre ser dirigente, y es decir, de alguna manera difundir su propia perspectiva y que la mayoría efectivamente la asume. ¿No? Y un poco nosotros estamos viviendo, bueno, esta idea de la batalla
cultural tiene que ver con quién pone la hegemonía, ¿no? Que además yo lo que diría es que hay hegemonías también, ¿no? Podemos para debatir. Gramsci me interesa sobre todo no me voy a detener en la biografía de los otros autores, pero Gramsci sí, porque su propuesta, que además en realidad nosotros lo que tenemos sobre todo son análisis de lo que él propone, porque él escribe muy fragmentariamente, él escribe sus conceptos, los piensa, los repiensa, los difunde desde la cárcel, por eso son textos bastante fragmentarios, que a veces son difíciles de comprender, y lo que tenemos es mucha gente que ha interpretado lo que Gramsci propone. Y lo que plantea es que la hegemonía se ejerce, nace a fines del siglo XIX, en 1891, muere en el 37, de una familia de bajos recursos, pero él, a pesar de eso, logra ir a la universidad, ¿no? Estudia filosofía y desde muy temprano empieza escribiendo a las ideas socialistas. Después después de la Revolución Rusa, en 1917, se compromete, digamos, con esa posición y participa de la fundación del Partido Comunista Italiano, ¿no? Para poder entender a Gramsci hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que él escribe, que es un contexto de mucha turbulencia política, económica, ¿sí? Y social, ¿no? Fines del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, es un momento donde se pasa de esta Belle Époque, ¿se acuerdan? Que creo que las mencioné de esta época, cuando hablábamos del espíritu de época, ¿se acuerdan? Y del concepto de Williams de estructura de sentimiento. Bueno, se pasa desde un momento en el que se tenía como una fe en la razón humana, las posibilidades de la razón humana, una idea evolucionista, digamos, de la historia, es decir, cada etapa iba a mejorar y superar a la anterior en bienestar para los pueblos, digamos, ¿no? Gramsci no lo vive, pero sí vive la Primera Guerra Mundial, que empieza a resquebrajar, ¿no? Esa posición, ¿no? Hay un paso del capitalismo liberal, ¿no? De la acumulación originaria, podríamos decir, de fines de la Edad Media, ¿no? Y a un capitalismo financiero y a un capitalismo monopólico, ¿no? Empieza a haber grandes concentraciones de capitales, ¿no? Los bancos y las finanzas empiezan a tener como una participación muy activa en los escenarios económicos. Se van a reforzar los lazos coloniales, ¿no? Y el Estado va a ser en este punto un actor de primer orden, ¿no? Y en el plano político, si esto es en el plano económico, en el político hay una declinación del liberalismo, ¿no? Y un ascenso de movimientos políticos, tanto de izquierda y de derecha, que reniegan de esa sociedad liberal, por distintos motivos. Entonces aparece la Revolución Rusa, ¿no? Que además tiene que ver con un contexto de latifundios en Rusia, bueno, mucho más complejo. Y yo no soy historiadora y mucho menos especialista en la Revolución Rusa, así que hay un montón de cosas que me voy a perder, pero había una pobreza del pueblo ruso muy importante, que hace que la revolución y las ideas socialistas pregnen, ¿no? Y
cuando llegan, ya sea de la izquierda o desde la derecha, ¿no?, al poder, se van a convertir en regímenes políticos no democráticos. Entonces tenemos la Revolución Rusa, que finalmente termina siendo un régimen no democrático, y tenemos también el fascismo, ¿sí?, el franquismo, visto desde la derecha, digamos, en las posiciones de derecha, conservadoras, ¿no? Se van a ir consolidando también los movimientos obreros, las organizaciones de trabajadores, ¿no? Y acá la masa en Europa, estamos hablando de Europa, el italiano, se va a convertir en un actor social. ¿Se acuerdan cuando en Historia de la Comunicación veíamos el texto de Barbero sobre el cine? Y hablábamos de las 3 desviaciones por las cuales podíamos todavía hablar de Latinoamérica más allá de las heterogeneidades que incluía esta región, y que una de esas desviaciones era cómo las clases populares llegan a ser un actor político. ¿Se acuerdan? Que no se acuerdan. ¿Sí o no? Diga. Más o menos, dice. Barbero plantea esta idea de que a mí me parece muy interesante, en América Latina las clases, los movimientos obreros, que sí existían, ¿no? Las izquierdas, los movimientos campesinos en algunos lugares de América Latina, ¿no? Las clases populares llegan a ser un actor político, a intervenir en las decisiones del Estado, ¿no? No porque se hayan constituido a partir de una conciencia de clase en actor político, sino porque desde el mismo Estado los líderes populistas responden a las demandas que sí circulaban, digamos, con una manera de estructura de sentimientos, si se quiere. O sea, sí había problemáticas populares que tenían que ver con las viviendas, con el trabajo, con los salarios, con los derechos de los trabajadores, con un montón de cosas que no tenían, pero no es que se asumen como una clase, ¿no?, que dicen nosotros somos los campesinos, los obreros, y entonces vamos a ir a pelear, ¿no?, a debatir, a exigir al Estado que nos dé esto, sino que es el Estado el que les dice, vengan, yo los voy a coger y les voy a... y el ejemplo más claro es el peronismo en Argentina, ¿no?, decía Barbero. Era como el líder populista más emblemático, ¿no?, y que muestra cómo de pronto las clases populares pasan a intervenir en las decisiones del Estado, pero no a partir de la asunción de una conciencia de clase, que en Europa sí pasa. Entonces, este es el momento en que en Europa está sucediendo esto. ¿Sí? ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque Gramsci, esta perspectiva en Italia claramente sucumbe, digamos, ¿no? Y hay a su vez Mussolini, ¿sí? Gramsci es encarcelado por sus posiciones políticas. Para Gramsci, lo intelectual, que esto también es muy importante, no está eximido de la acción política concreta. ¿Sí? Al contrario, él propugna sus elucubraciones intelectuales se hacen desde la acción, teniendo en cuenta cómo se puede accionar. Pero él se pregunta, ¿por qué si las clases populares no se levantan? ¿Por qué si no están siendo beneficiadas por este régimen? ¿Por qué lo apoyan? ¿Por qué lo aceptan? Si hay otras opciones. Probablemente no se lo pregunte así, ¿no? Pero hablando más y pronto, es como... Y ahí es donde empieza, ¿no?, a hacer esta reflexión de que para poder hacer un cambio estructural, ¿sí?,
hay que primero construir hegemonía. Para poder convertirse en clase dirigente hay que construir hegemonía. Entonces, la hegemonía se ejerce fundamentalmente en el plano simbólico, moviendo construcciones de sentido en la cultura, y ahí lo comunicacional tiene un rol fundamental, ¿no? Entonces, conceptos, ¿no?, que plantea es el conformismo cultural, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta formación de actitudes, de valores, de prácticas en las masas que apoyan, ¿no?, una perspectiva del mundo que les perjudica, claro, ¿no?, y que reproducen esa perspectiva. Otro concepto importante es el de los intelectuales orgánicos. Él dice, bueno, para poder transformar esto necesitamos intelectuales orgánicos que puedan articular una nueva hegemonía. Y acá él no está pensando en el intelectual, de hecho hace una distinción entre el intelectual tradicional y el intelectual orgánico. El tradicional es lo que nosotros pensamos en el intelectual, ¿y qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué se representa? Alguien que sabe mucho, que estudia mucho, pero ¿sabe mucho de qué? ¿De plomería? ¿De albañilería? De las ciencias, ¿no? De algo ya instituido, que puede ser la ciencia biológica, que puede ser la ciencia social, ¿no? Pero algo instituido. Entonces, en realidad que un poco todos somos intelectuales, ¿no? Porque todos reflexionamos, incluso dice en la actividad más mecánica, sobre todo, pensemos que estamos en un momento ya industrializados, después de la segunda revolución industrial, ¿no es cierto? Incluso en el trabajo más mecánico, el obrero reflexiona algo sobre lo que hace. ¿Sí? Pero si decimos que todos somos intelectuales, no estamos diciendo nada. ¿Cuál es la función del intelectual? La función del intelectual es quien se dedica a la reflexión sobre eso que hace. Y cada ámbito, cada área, podríamos decir, no lo dicen estos términos, pero podríamos decir que cada área de la praxis humana tiene a sus intelectuales. Entonces lo que plantea es que para poder hacer una transformación, las clases obreras tienen que tener su intelectual orgánico, que permita construir y comunicar, ¿sí?, una nueva perspectiva. Para esto, para lograr esta hegemonía, lo que hay que hacer es que cada una de las cada uno de los sectores que constituye eso, que sería, ¿no?, las clases oprimidas, que los campesinos, él piensa sobre todo en los obreros y en los campesinos, ¿no? Pero si lo traspoláramos a la actualidad podríamos incluir otros colectivos vulnerables, ¿no?, y oprimidos. Pero dice, cada uno de estos sectores tiene sus propios intereses. Bueno, lo que hay que hacer es aunar criterios, porque si cada uno va a pelear solamente por su propio interés particular, no se va a lograr nada. Lo que hay que hacer es lograr un interés colectivo, un interés, algo consensuar la lucha en un interés que sea para el bien de todos, ¿no? Yo no sé cuán fácil es eso, ¿no? Bueno, porque me estoy poniendo los datos. Bueno, Rosso
Bueno, Ernesto Laclau, va a hablar de la hegemonía como una articulación contingente también, ¿no es cierto? Donde una fuerza social particular asume la representación de una totalidad que es inconmensurable con ella, como esto creo que ya se lo hablamos, ¿no? Es un espacio de lucha, ¿no? Permanente, no es homogéneo, es heterogéneo, ¿sí? Y una cosa que a mí me interesa que quede claro, porque uno habla de estos conceptos y en el fondo son metáforas, ¿no? Un espacio de lucha, de debate. ¿Qué es eso? Vienen, se sientan en la mesa, debaten y no sucede así. Ver cómo funciona la hegemonía, ¿sí? Ver cómo funciona implica la observación, el trabajo de campo, ¿sí? Tiene que ver con ver cómo funciona el poder, cómo funciona el poder. ¿Cómo alguien hace que yo me comporte o piense de determinada manera? ¿No? ¿Qué estrategias puede haber? Y eso me parece que es importante para que vayan preguntándose. No tengo respuesta. Puedo tener algunas. Hay algunas que tienen que ver con la fuerza, ¿sí? Otras que en general son menos efectivas, ¿no? Porque piensen, por ejemplo, una manifestación de los jubilados. Vale. Y la población de los jubilados